Buenas tardes, doctor Navarro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de verlo sin el Sí, la botoncito. mascarilla. Yo también quiero aprovechar para agradecerte esta oportunidad de poder explicar aspectos de la endometriosis, ¿no? Y quiero agradecerte también tu tremendo esfuerzo, que además de ser una mujer que sufre de endometriosis, pues estés preocupada de que todos aprendamos un poco más de endometriosis para poder ayudar a más mujeres, ¿no? Exactamente. Yo lo que digo siempre, y eso es una coletilla solamente, es que yo lo que pienso en el día de mañana cuando yo tenga una nieta, si la tengo, o una bisnieta, que ella no sufra lo que estoy sufriendo yo, que con 46 años me veo, bueno, pues limitada a una vida casi totalmente nula. Pero bueno, vamos a entrar de lleno, porque no quiero hablar hoy de mí, quiero hablar de todas las mujeres que están sufriendo, que por eso hacemos la entrevista, porque os presento el doctor Navarro, un especialista en endometriosis, mm, una persona además de especialista en la enfermedad, una persona empática, una persona que te transmite tranquilidad y te transmite, por lo menos a mí, lo que me ha transmitido. Y a muchas mujeres, porque tengo una niña que se llama Sonia Garzón, que, bueno, que es una de tu pacientes, que dices que para ella eres su ángel de la guarda, porque gracias a ti, pues ella ha mejorado en el diagnóstico, el tan llamado diagnóstico precoz, que eso es lo que nosotros, por eso estamos luchando. Yo ahora mismo no estoy representando a ninguna asociación, pero yo represento a todas las mujeres, da igual de asociaciones como de no asociaciones, enfermas de endometriosis, que es de lo que se trata, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, bueno, yo me voy a presentar, yo soy Eva, soy paciente de grado 4, estoy operada de una esterectomía total, del 27 de mayo hizo 2 años, y bueno, mi situación está un poquito regular, pero bueno, hoy no hablamos de mí, hablamos de todas las mujeres que hay en el mundo padeciendo esta enfermedad que dicen que es benigna, pero que de benigna no tiene nada, ¿verdad, doctor? No, no, para nada. De hecho, yo diría que se comporta como un tumor de bajo grado porque tiene todos los aspectos de un tumor. Es decir, es benigna en el sentido de que no termina matando a una paciente, pero el resto de la vida la hace una auténtica tragedia. A ver. Sobre todo porque afecta a las mujeres desde edades muy jóvenes y no siempre está claro que termine con la menopausia, No está. afectando, no, no está claro, bueno, hay cada vez más mujeres que saben que tienen endometriosis están llegando a la menopausia y esperaban tener una época de tranquilidad y no es cierto. Y después muchas mujeres que se extirpan los ovarios, hacen cirugías muy radicales que siguen teniendo dolor, porque la endometriosis es una enfermedad multidimensional y una de sus dimensiones es precisamente la fibrosis y la cicatriz y la alteración de los tejidos que generan el interior del abdomen, ¿no? Ahí está. Pues mira, aquí hay una chica que se llama Luzco Ajaila, ¿vale? Lo digo así porque así ellas saben quiénes han hecho la pregunta. Ella te pregunta, ¿cómo diagnosticar otro tipo de endometriosis? En el diafragma, en el corazón, medular. ¿Qué es lo que se notan estas personas para que ellos sepan? Porque la endometriosis pulmonar, yo conozco casos que directamente se produce un neumotórax cada vez que va apareciendo las reglas. O sea, directamente ya, pero es muy difícil de detectar si no hay un especialista que lo sepa interpretar. Claro, el problema del diagnóstico de la endometriosis es que no está claro, porque durante mucho tiempo se pensaba que el diagnóstico debería de ser quirúrgico, probablemente por la paroscopia, y en los que debería de existir un diagnóstico anatomopatológico, es decir, una pieza que se pudiese estudiar en un microscopio, y debería de tener glándula y estroma, pero resulta que se da endometriosis en las que no siempre aparece glándula. También es muy posible que en numerosas laparoscopias, a pesar de que exista la endometriosis, no se diagnostique, porque, por ejemplo, las endometriosis subperitoneales
sí. son más difíciles de diagnosticar. No existe tampoco un método eficiente, un método como una determinación en sangre que permita decirte que tienes endometriosis, porque el CA-125 es muy inespecífico y hoy en día no se recomienda como método diagnóstico. Recientemente una empresa francesa ha desarrollado un producto para el diagnóstico de la endometriosis que está basado en diferentes pruebas genéticas que intentan detectar también la endometriosis, pero lo que han hecho es recurrir a un catálogo de alteraciones genéticas que se han relacionado con la endometriosis, pero tampoco está claro. Yo diría que, simplificando mucho, cualquier tipo de síntoma que aparezca regularmente en una mujer, coincidiendo con la regla o un poco antes de la regla o en torno a la ovulación, y que cada mes tiene unas características similares a lo largo de los años, pues probablemente se tiene que tratar de, digamos, de un espectro de enfermedades en los que probablemente hay una endometriosis. Vale. Otra cosa muy importante es que las mujeres jóvenes, cuando empiezan a tener sus primeras menstruaciones, pues las madres, las amigas, las hermanas deben de estar atentas para intentar diagnosticar esta endometriosis, en el sentido de que una regla no debería doler. Claro, Entonces, estas niñas que no pueden ir al colegio, que de pronto tienen que parar sus vidas, que no quieren jugar, que estas niñas deberían probablemente de ser diagnosticadas, de intentar profundizar un poco más y descartar, o si no, del todo descartar, hay veces que tratarlas como una endometriosis. Lo hemos comentado muchas veces, que lo más importante de la endometriosis al principio, o sea, cuando la endometriosis es más activa, probablemente deberíamos de evitar el dolor. El dolor es lo que más rápidamente va a crear una sensibilización central y va a hacer que todo el sistema conspire para seguir generando dolor y seguir facilitando la endometriosis. Recordad que el dolor es un combustible para la endometriosis. Toda la alteración del sistema inmunológico, ese desorden de control de cómo limpiar estas células dentro del abdomen, la inflamación crónica, el dolor, va a activar una serie de mediadores que van a favorecer también el crecimiento de la endometriosis. correcto, correcto. Por eso nosotros luchamos por la detección precoz y porque los médicos de la medicina primaria, cuando vaya una niña, cuando vaya una niña de eso, yo tuve la regla a los 11 años, o desde los 11 años eh, eh, me acuerdo que tenía dolor desde entonces. Entonces, por esa es la lucha, de que se detecte lo antes posible. Yo, de todas maneras, no sería tan ambicioso como una detección precoz, porque parece que si no se detecta no existe, sino que yo lo que intentaría tener es una sospecha precoz. Sí. Es decir, siempre tener una expectativa armada intentando diagnosticar la endometriosis, incluso cuando no tenemos una laparoscopia, no tenemos un método diagnóstico, sino que una sospecha de dolor cíclico en una mujer, pues probablemente lo primero de la lista, por lo destructiva que puede llegar a ser en el futuro, debería ser la endometriosis, ¿no? Hay muchas mujeres, de hecho, yo conozco muchos casos, entre ellos uno de ellos es el mío, en que a mí en una resonancia no se me ha visto la endometriosis ni la adenomiosis que yo tenía. Sin embargo, ahí está la endometriosis intestinal que yo padezco. No se me ha detectado en una colonoscopia ni se me ha detectado en una resonancia, pero ahí está, que cuando yo, y en muchos casos como el mío, cuando van al baño, el dolor está ahí. O sea, ¿y por qué está? Porque hay algo que no está funcionando bien. Si tú vas bien al baño y vas todos los días, no tienes por qué tener dolor, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, bueno. Otra pregunta que nos hacen, porque, a ver, esta chica ha sido intervenida hace poquito tiempo, pues escasamente 15 días. Ella pregunta por qué vitaminas puede tomar después de una esterectomía total con el recto infiltrado y estreñimiento muy doloroso. Se llama picusina. Sí, el problema después de las cirugías, del estreñimiento posquirúrgico, normalmente es porque hay una afectación que puede ser temporal de la zona de la inervación. No hay ninguna vitamina que pueda ayudar. Lo que sí sería muy interesante es que consultase con un gastroenterólogo o un cirujano digestivo para que intente ver cómo mejorar esa actividad del intestino.
Sí, Evidentemente, todo lo que se acerque a una dieta saludable, mediterránea, todo lo que suponga deporte y una vida normal, evitar el tabaco y el alcohol, pues va a claro. ayudar a que el tránsito intestinal mejore. Hay algunas veces que el enfoque podría ser como si fuese un colon irritable, porque digamos, hay una alteración del sistema en el que se conduce la información a través de las asas del intestino. Sí. Hoy en día hay un enfoque novedoso, que es lo que se denomina estroboloma, en el que es posible que algunas de las mujeres con endometriosis, porque yo no me gustaría hablar siempre de endometriosis como un solo concepto, ¿no? Ajá. Porque en cada mujer la endometriosis va a tener características diferentes, ¿no? O sea, todas las mujeres se parecen de alguna manera cuando tienen endometriosis, pero todas son diferentes entre sí. Mm. Entonces, algunas mujeres con endometriosis podrían tener una flora intestinal, o sea, las bacterias y los virus o otro tipo de microorganismos en el intestino que favorezcan la producción de estrógenos y perpetúen el crecimiento de la endometriosis. Esto es lo que se está denominando estroboloma. Es posible y hoy en día nosotros, por ejemplo, estamos intentando caracterizar cómo es la flora intestinal de las mujeres que tienen endometriosis graves, Sí. porque es posible que muchos de los problemas intestinales que tienen algunas mujeres con endometriosis sea por un desorden del tipo de bacteria que crecen en el interior, ¿no? Ah, Y su tratamiento tendría otro enfoque, por ejemplo, el enfoque antibiótico. claro. Claro, muchas de nosotras tenemos SIBO, tenemos muchas intolerancias, que es una de las preguntas que también nos hacen algunas de las compañeras, pero bueno, que está muy relacionado con los problemas gastrointestinales, porque es una cosa en común casi siempre entre nosotras, el tener intolerancia. Claro, pero lo que no sabremos nunca es si la intolerancia es un problema o es un epifenómeno. Es decir, no es que yo la intolerancia me genere el problema intestinal y la endometriosis, No, no, sino claro. como tengo una endometriosis, resulta que hay cosas que no tolero bien o me crean problemas intestinales, ¿no? Que no se sabe nunca lo que es primero el huevo o la gallina. Claro, exacto. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, pues esta chica también me pregunta, porque claro, está operada desde hace poquito, dice, ¿se puede reproducir aunque se haya hecho histerectomía total y limpiado adherencia? Sí, se puede repetir, por supuesto. O sea, es posible que un grupo muy elevado de mujeres en la menopausia sin actividad estrogénica sean capaces de mantener la endometriosis o el dolor de endometriosis y que después de una histerectomía y la extirpación del ovario y de las trompas también exista la endometriosis. Primero, porque la fibrosis que ha generado la endometriosis, o sea, cómo los tejidos se han ido acartonando, se han hecho rígidos, Claro, empiezan a pegar ciertas estructuras una con las otras. Hay una cicatrización también que impide una anatomía normal. Todo eso puede existir perfectamente sin que exista la actividad del ovario, ¿no? eso. La célula de la endometriosis es una célula superviviente que es capaz de generar estrógenos donde no los hay, a través del sistema inflamatorio, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Es decir, es una célula que puede también cambiar y buscar otras fuentes, puede dirigir el sistema inmune de una forma en la que se van a liberar muchos mediadores de inflamación que van a generar más fibrosis todavía. Es decir, por supuesto que sí. Es decir, la endometriosis no es solamente una enfermedad dependiente del estrógeno, es todo un desorden del sistema inmunitario junto con esta célula, ¿no? Claro, claro. Es que por eso yo recuerdo que una de las cosas que llaman a la endometriosis es el cáncer blanco, porque no es un cáncer como tal, porque no son células malignas que te invaden tu cuerpo, pero son células propias tuyas que te invaden por todo tu cuerpo y no te dejan vivir literalmente, porque eh, claro, tu cuerpo no las reconoce como malas, pero a ti te están haciendo daño y están por el torrente sanguíneo y van invadiéndote poco a poco y van invadiéndote y eso es por eso nosotras, todas las enfermas de endometriosis, hablo en general, ya independientemente de asociaciones y demás, pero
todas queremos que se reconozca y que se piense que esta enfermedad de benigna no tiene nada porque es que nos está haciendo la vida imposible. Y sí hay gente que ha muerto por endometriosis, por la endometriosis, las afectaciones que han tenido, Sí, por las secuelas, ¿no? por las secuelas porque hay mucha gente que le faltan trozos de intestino, que tienen colostomías, ileostomías, y a causa de una endometriosis, no de un cáncer. Que, que el cáncer es lo que es y no se le quita el valor porque no se le puede quitar. Pero que nosotras estamos sufriendo lo indecible. Bueno, tú más que nadie nos conoces a muchas de nosotras. Hay mucha gente que está parada, que su enfermedad se ha parado. Yo estoy menopáusica, como dice mi de esto, endomenopáusica perdida, pero yo sigo teniendo endometriosis. O sea, yo soy un claro ejemplo de que la endometriosis no se para con la menopausia. No, bueno, y además deja una secuela como un fantasma, ¿no? Porque es capaz, o sea, su forma de entender la inervación, de cómo transmitir los impulsos de dolor, terminan contaminando a los órganos que tiene cerca. Es decir, si resulta que tienes un nódulo retrocervical de endometriosis, una endometriosis profunda, puede terminar contaminando el movimiento del sigma, del final del intestino, y entonces generar dolor sin que haya realmente nada. Pero bueno, evidentemente sí hay, o sea, la forma de transmitir el dolor está alterada. Correctamente. Pues, hay otra chica que me pregunta, ¿es posible que queden los nervios ciáticos dañados por endo y adeno con dolor crónico? Claro, nosotros, Sí, por supuesto, porque todo el suelo de la pelvis puede terminar creando una fascitis, una inflamación continua, una alteración de la relación entre la musculatura. El nervio ciático es un nervio bastante complejo y puede verse atrapado en una zona de fibrosis y crear dolor crónico. Por supuesto que sí. una de las cosas que yo quería preguntarle es el dolor de la pelvis congelada, que es muy característico porque yo conozco muchos casos de pelvis congelada en el que eso, que es como que todo lo tienes ahí en un mazacote. Te han quitado los órganos, pero sigues teniendo, o sea, yo creo que se han ido pegando todo tanto después de la operación. Por eso muchas veces más vale que es preferible volver a operar y quitar esas adherencias o dejarlo tal y como está y ver la evolución y cuando se quiten los estrógenos. Es que yo no sé ahí cuál sería la mejor opción. Pues es un poquito complicado porque cada señora va a ser diferente en su caso. La tendencia hoy en día es a retrasar mucho la primera intervención de endometriosis y operar lo menos posible, porque cada nueva intervención en muchas mujeres va a disparar más reacción inflamatoria y va a provocar más endometriosis. Claro. Entonces, cuando el dolor es tolerable, pues tenemos que buscar algún tipo de tratamiento muy centrado en el dolor neuropático. Hay que hacer un buen diagnóstico de la inervación, intentar comprender qué nervio podría estar atrapado o no funcionando bien antes de hacer una nueva cirugía, porque cada cirugía en una pelvis congelada supone una nueva mesa de juego. Es decir, es cambiar todas las reglas y todas las piezas en el tablero y entonces esperar a ver qué es lo que ocurre. Sí. En situaciones en las que ya la vida es muy complicada, pues sí, lo ideal sería la cirugía, intentar reducir en todo lo posible las adherencias y los tejidos que estén afectados por la endometriosis, sobre todo los tejidos que tengan mucha cicatriz, intentar recuperar la anatomía y extirpar toda la endometriosis posible y después un tratamiento médico. Recordad que hay endometriosis que se curan con la cirugía, pero la mayoría necesita una quimioterapia, para que me entendáis. Sí, sí, sí. O sea, un fármaco que pueda llegar a todos los tejidos. Entonces yo recurriría a la cirugía solo, en este caso de la pelvis congelada, solo como último recurso. Porque no es la primera vez que una mujer mejora durante un tiempo, pero después empeora, o sea, está en una circunstancia peor de la que tenía antes de entrar en el quirófano, asumiendo un riesgo quirúrgico elevado en este tipo de cirugías, sobre todo si ha tenido cirugías previas. Claro, claro, exactamente. Es que yo, vamos, a mí el tema de la pelvis congelada
es una de las cosas que me tiene ahí un poco, en mi caso, y en muchos casos que tengo de cerca, que no, que lo tenemos ahí porque son dolores neuropáticos, el dolor que tiene, o sea, son muchas cosas a tener en cuenta que por eso muchas veces te dicen, pues que te operen otra vez, y yo digo, virgencita, que me quede como estoy, o sea, porque Claro, muchas por eso es tan importante que haya un equipo multidisciplinario, es decir, que haya en el equipo haya neurólogos, expertos en dolor, veces. ginecólogos, médicos de digestivo, urólogos, es decir, que se puede ir consultando para ver todos los aspectos del problema, ¿no? Antes de decidir una cirugía inoportuna, ¿no? Y sobre todo ver todas las estrategias terapéuticas antes de la cirugía. Hay casos de cirugía que es muy claro el lugar donde está el atrapamiento, pero la mayoría de las veces no. No, la mayoría de las veces no. Aquí hay una chica que me pregunta, bueno, eso yo creo que lo hemos hablado antes un poco, que qué papel tiene la endometriosis en las intolerancias y la alergia. El sistema inmunológico lo tenemos destrozado. Claro, probablemente el lugar común es el sistema inmunológico, aunque no se ha visto que las mujeres con endometriosis tengan más alergias o más intolerancias que la población general. Es posible que también todos estemos intentando buscar explicaciones y la alergia y las intolerancias pues podría ser un lugar común, pero es verdad que el sistema inmune, o al menos todo lo que sabemos del sistema inmune o inmunológico, las mujeres con endometriosis, pues se han descrito muchos tipos de alteraciones, desde cómo las células se comunican entre ellas, cómo actúan las células que se dedican un poco a limpiar y a reconocer elementos extraños, cómo el sistema inmune se defiende o se activa. Evidentemente, pues el sistema inmune siempre es muy inespecífico en la endometriosis porque se están enfrentando a células que no dejan de ser de la mujer. Entonces, siempre reaccionan un poco de la misma manera, como pensando, aquí hay algo raro, bueno, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Por ejemplo, lo que hacemos cuando hay una gripe que todavía, o un resfriado que todavía no hemos detectado qué virus es, ¿no? Pues por eso las mujeres con endometriosis tienen tantísimo cansancio Sí, continuamente, ¿no? Parece que ellas que no pueden hacer las cosas normales de una mujer joven, se sienten muy limitadas. Bueno, pues parte del problema es esa situación de inflamación crónica mantenida. la fibromialgia es muy común en nosotras. A mí me diagnosticaron hace poco de fibromialgia. Y es cierto que muchas de nosotras tenemos fibromialgia. Yo en mi caso son dolores articulares, sobre todo en los brazos, y hay mujeres, y es el cansancio, pero yo creo que yo pienso que es tanto el dolor que el que sufrimos en general, que, que te agota tanto que tu cuerpo no reacciona, porque tengo una amiga que hace poco, bueno, ella ha estado haciendo entrevistas y demás, y ha tenido que dejarlo de hacer porque es que ya no puede más. O sea, su cuerpo le ha dicho, hasta aquí. Claro, pero si una mujer joven a lo largo de los años, es decir, si el diagnóstico habitualmente en zonas en las que no hay expertos de endometriosis podría ser pues a los 27 años de media, una mujer que desde los 12 o desde los 11 tiene un dolor terrorífico con la regla, que toda su vida ha estado supeditada a cuándo voy a tener la regla o cuándo no la voy a tener, porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Mis primeras relaciones sexuales son horribles y las que vienen después peores, Sí, porque sí. empiezo a tenerle miedo a tener una relación. Siempre estoy cansada, siempre tengo dolor, pues el estrés que eso conlleva, pues probablemente es una puerta para que aparezcan pues todo tipo de sensibilidades, a Sí. alimentos, a la alergia o a cualquier cosa a la que una esté expuesta, porque son mujeres vulnerables por la enfermedad. Entonces es una fragilidad que permite que surja todo. Las enfermedades autoinmunes también, pues es posible que muchas de las enfermedades, dices que la fibromialgia, bueno, es posible que con el tiempo podamos aprender que igual una infección virásica está detrás de las fibromialgias, pero a lo mejor detrás de también lo que disparó la endometriosis, ¿no? Lo que hizo de pronto que esa célula fuese reconocida de una forma normal o crease este problema, ¿no? Claro. Muchas de nosotros también tenemos tiroiditis de Hashimoto. Sí, pero el tiroides es un asunto frecuente en mujeres.
Entonces, no acaba de relacionarse. También se vio una relación con los melanomas, también se ha visto una relación con ciertos tipos de cánceres, pero no llegan a tener la potencia suficiente como para crear una relación tan evidente como para decir, ojo, esta señora tiene que tener este tipo de seguimiento para evitar este tipo de problema. El problema es que tampoco sabemos cuántas endometriosis hay. No, porque... Pensamos que probablemente es el 10% de la población, pero si no tenemos un método diagnóstico bien definido, puede que haya más. Claro, Y que haya... es que hay gente que no lo dice porque le da vergüenza. No, o que no lo saben reconocer como endometriosis. Claro, porque hay mucha gente que no tiene síntomas. Hay gente que tiene endometriosis y no tiene síntomas. Y otra gente que le duele mucho, pero o sea, dicen, yo no puedo tener nada porque yo tengo que seguir adelante y tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir. Y al final llegan a un momento en que ya no pueden más y resulta que tenían una endometriosis que les llegaba hasta la cabeza. Claro, hay muchas mujeres con endometriosis torácicas que si no tienen un derrame en la pleura mensual, pues no se las cataloga como tal, pero tienen un dolor indefinido en la pared torácica que les duele como punzadas y no se detecta nada y son torácicas. Hay mujeres que tienen estreñimiento de toda la vida y un dolor anal como si le estuviesen clavando algo y no se ve nada en el ovario, nunca han pensado que hay una endometriosis, tienen un nódulo sobre el recto. Es decir, que existen, la endometriosis es muy diversa. Claro. Hay muchas patologías digestivas, de intolerancias, de colon irritable, de inflamaciones por las tardes después de ovular, de sensación de gases que no se pueden expulsar, que son al final endometriosis y reaccionan muy bien a un tratamiento, por ejemplo, con anticonceptivos, ¿no? Claro. Afortunadamente, cada vez más los especialistas en aparato digestivo están reconociendo que cuando llegan a un callejón sin salida en los diagnósticos de este abdomen tan dilatado, tan inflamado, de estas quejas, que es posible que haya una endometriosis detrás, ¿no? Como mínimo deben de entrar en la lista de diagnósticos, ¿no? Claro. El doctor Alejandro Viejo, que yo le hablé de usted, que es el que lleva bueno, mi digestivo y el que lleva a Víctor, a mi hijo, que tiene colitis ulcerosa, me dio una alegría porque fue una chica que le habló de los síntomas que tenía y yo, como soy muy cansina y muy pesada, y yo le hablo mucho del tema de la endometriosis, me dijo, dice, pues le he dicho, dice, vete al ginecólogo, que puede ser que tengas endometriosis. Pues mira, yo ya de por sí, yo estoy, o sea, yo ahora mismo estoy aquí con la mantita, no se me ve, pero estoy con la mantita porque estoy muerta de frío. De repente me dará la calor y estaré con el abanico. Pero a mí no me importa el poder, ese pequeño gesto que ha tenido ese médico, que por lo menos digan, ostras, a lo mejor hay algo más, ya vale la pena todo el esfuerzo y todo el dolor que se pasa, porque es que tú vas a un digestivo y que no te entiendan, es horrible, porque son muchas cosas las que hay. Bueno, pero tienes que entender que es que la endometriosis tiene un clarísimo sesgo de género, porque es una enfermedad exclusivamente de mujeres, ¿no? Hay otras enfermedades que pueden tener hombres y otras mujeres, pero esta es exclusivamente de las mujeres. Y después, además, tiene el sesgo de que como es con la regla, pues bueno, pues la regla duele. Y si no, y si te quejas por el dolor de la regla, es que pues eres, no sé, débil o debes de aguantar y esto lo tiene que aguantar todo el mundo y ya está, claro. Entonces, ha hecho que esta enfermedad sea invisible durante mucho tiempo. Todavía en algunos sitios resulta raro hablar de las menstruaciones y de la regla. Hoy se está haciendo más común, pero esta enfermedad, pues afortunadamente, por la lucha de muchas mujeres, de muchas pacientes, ha hecho que los médicos poco a poco se vayan interesando sobre esta enfermedad y es posible que con el tiempo pues, sea una enfermedad claramente reconocida como una incapacidad que te permita, es decir, ¿cuántas bajas laborales tiene una mujer en su carrera debido a esta enfermedad? Debería de reconocérsele que va a tener este tipo de problema, que es una persona perfectamente capaz de desarrollar un trabajo, Pero va a pero tener momentos que no va a que poder. no va a poder realizar su trabajo porque tiene una enfermedad crónica, se le reconocería a cualquiera, ¿no? A cualquier hombre. Como la diabetes, como... Exacto. Entonces, pues
Pues esa es otra lucha todavía que queda, el no hacer invisible a las mujeres de endometriosis, ¿no? Porque es como, bueno, te veo con buen aspecto, ¿no? Total, ¿qué te duele? ¿La Entonces, ¿qué hago? regla? Eso es lo que yo digo, ¿qué hago? Todavía me pongo peor de lo que estoy, Claro, porque yo no me pinto, yo solo me he pintado los ojos y un poquito de brillo porque parece que es que yo salgo a la calle y yo, bueno, intento arreglarme porque no me quiero ver peor ya de por sí, que ya tengo claro, yo un montón de... no puedo hacer un ritual de intentar llamar la compasión de todo el mundo. Si ya tengo una enfermedad, yo tengo que vivir. Es que me niego a dar pena, porque yo ya de por sí cuando tengo mis crisis y estoy tan malita, igual yo hablo a mí ahora mismo en primera persona, pero yo tengo tantas compañeras que se ponen tan malas y se tienen que meter en la cama con una de esto así y encerrarse porque no pueden más con su vida, que eso es lo que queremos, que no sea así. Pero bueno, voy a seguir con las preguntas porque me lío y al final no. Bueno, hay una chica que me pregunta que cuál sería el tratamiento para una mujer que no quiere tener hijos. Ella tiene endometriosis bastante severa, pero ella no quiere tener hijos. Entonces, ¿cuál sería su tratamiento? Claro, a ella habría que estudiarle qué tipo de endometriosis tiene, qué es lo que le han hecho, qué le han puesto. Claro, la endometriosis tiene dos grandes estrategias, ¿no? Una es evitar un embarazo y otra evitar una menopausia. En una mujer que no quiere tener hijos, lo que yo le recomendaría es tener la endometriosis bajo control, porque la endometriosis, como el dolor, cuanta más endometriosis y más dolor, más difícil es de controlar en el futuro. Correcto. Las alternativas son antiinflamatorios. Bueno, los antiinflamatorios, el problema que tiene es el problema, por ejemplo, en el riñón o en el estómago, no son fármacos inocuos. Está bien para tratar el dolor, pero no siempre controla el dolor de la endometriosis, porque controla bien la inflamación, pero no otros aspectos. El segundo son los anticonceptivos orales, pero de forma continua. Yo evitaría el tener la regla. La regla tiene poca utilidad y con el anticonceptivo se puede evitar, evitamos el crecimiento o el desarrollo de las células y Ujú. para algunas mujeres resulta bastante cómodo independientemente de la vía por la que se pueda administrar este anticonceptivo. Y el de cafetil o cualquier Bueno, otro. esos son otro género de fármacos, ¿no? Porque yo diría que el orden debería de ser primero el antiinflamatorio, si puede utilizarse a dosis bajas, después el anticonceptivo, después la progesterona. Las progesteronas solo tienen la ventaja también de funcionar bastante bien y evitar algunos de los efectos de los anticonceptivos. El problema de todos los tratamientos hormonales es que en muchas mujeres les podría hacer ganar peso y la mayoría pues van a tener sensación o sentimientos de melancolía y muchas de ellas van a tener un menor deseo sexual que una Sí, vez que se controla el dolor, el segundo paso es dar o tener cierta calidad de vida. correcto. El Decapetil y compañía, lo que se llaman análogos de la GnRH, lo que crean es un bloqueo central para generar una menopausia. En España llegará tarde o temprano un fármaco parecido al Decapetil, el Decapetil se llama análogo agonista, y hoy en día se está pensando en utilizar antagonistas, que es como un primo del Decapetil, pero que se puede utilizar por vía oral. Ah, Probablemente el fármaco será caro y probablemente no será mejor que el Decapetil, pero el hecho de que se pueda utilizar de vía oral, probablemente tendremos que aprender a manejarlo. Después claro. existen multitud de tratamientos para las endometriosis, tantos como señoras con endometriosis, desde el ácido valproico a la metformina, desde el danatrol hasta otro tipo de fármacos como el letrozol, es decir, cada paciente va a tener una estrategia. Hay veces que es necesario dar algo como el Decapetil para que nos sirva de plataforma para utilizar fármacos más sencillos. Hay Claro. veces que hay que hacer una cirugía para intentar. Es muy importante que la primera cirugía, por ejemplo, sea hecha por alguien que comprenda la endometriosis, ¿no? Por Ese es el problema. una profesional o un profesional que entienda de endometriosis, porque en esa cirugía, en esa primera cirugía, es donde se puede extirpar la mayor cantidad de tejido endometriósicos y liberar en todo lo posible la anatomía. Claro. Hay que tener en cuenta con las cirugías también en los tratamientos de reproducción, es decir, la endometriosis debería de considerarse
una causa para fecundación in vitro de urgencia, porque las cosas que más van a estar en peligro en las mujeres jóvenes será su capital ovocitario. Claro. Por eso es tan importante evitar las cirugías del ovario. Un endometrioma, si no tiene un aspecto anormal, bueno, pues igual no hace falta operarlo. Se puede esperar con esto. La mayoría de las veces va a recidivar. No siempre va a quitar el dolor y además te puedes quitar sin óvulo. Es decir, los médicos debemos de hacer un esfuerzo por hacer que la que está en el asiento del conductor sea la paciente con endometriosis. Es decir, debe de conocer bien las estrategias, hasta dónde pueden llegar y cuáles son sus limitaciones. Claro que nos expliquen bien, porque hay muchas niñas que van y no saben por dónde tirar. Bueno, y porque las expectativas a veces no son realistas, ¿no? Muchas mujeres piden que se les estirpe el útero y los ovarios porque eso va a ponerle fin a su sufrimiento y no es real. Claro. Depende del momento en el que se quite el ovario, pues se está hipotecando el futuro cardiovascular o los riesgos de osteoporosis. Muchas histerectomías son magníficas, pero hay otras que hacen que la vagina pues no sea agradable para tener relaciones o puede quedar algún tipo de alteración al orinar, ¿no? O al ir al baño, al hacer de vientre. Es decir, todo esto hay que tenerlo claro, porque recuerda que en el fondo es una enfermedad de mujeres muy jóvenes, es decir, queda mucho tiempo a lo largo de la vida. Hay que tener claro, o sea, una mujer con endometriosis hay que acompañarla desde que es una niña hasta que es una anciana. Y la endometriosis puede estar a lo largo de toda su vida de una forma u otra, bien por la propia enfermedad o bien por las secuelas que creó. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso es lo que yo digo. Que nos dejan con muchas secuelas por no habernos diagnosticado a tiempo. Porque una persona no le puedes decir antiguamente, yo tengo ya 46 años, pero antes te decían, bueno, lo mismo si tienes un hijo se te quita la endometriosis. Mentira. Hay muchos mitos y leyendas que ahora mismo en ellos no vamos a entrar porque hay mucha gente que ya hace hincapié en esos temas, pero bueno, eso es otro tema que se podría abordar en otra videoconferencia, porque eso es una cosa súper importante también. Bueno, hay otra chica que me dice, ¿cómo abordarle a otros especialistas tu enfermedad? O sea, cuando yo hablo ahora mismo en nombre de todas. Cuando tú vas a un digestivo y dices, es que yo tengo endometriosis. Sí, bueno, pero lo mismo es un colon irritable, ¿no? Es que tengo endometriosis y tengo endometriosis diagnosticada de tal grado, tal, estoy operada o no estoy operada o depende en qué situación esté. Muchos médicos no conocen la endometriosis. Es más, tienes que explicarle tú y se ofende, muchos de ellos, ¿vale? Porque tú de tu enfermedad sabes más que ellos y desgraciadamente es así, porque la endometriosis hay mucha gente que no sabe lo que es. Yo me he encontrado Claro, aquí. es que la endometriosis, de nuevo, cada vez hay más mujeres que tienen una educación, una altísima educación, que entienden su problema, que además son jóvenes, es decir, tienen la voluntad de controlar y conocer la enfermedad. Y la endometriosis es una enfermedad más como todas las enfermedades crónicas. Entonces los médicos, pues yo no soy especialista en muchas enfermedades, pero cuando una paciente me entrega una historia clínica y tal, pues me veo obligado a entenderla en el contexto que yo pueda o que yo conozca o pueda trabajar. Yo creo que la situación está cambiando. Es decir, hace 20 años muchos médicos de familia desconocían lo que era una endometriosis y muchos ginecólogos también. Bueno, conocían lo que era la endometriosis, pero no la profundidad que tiene esta enfermedad. Y poco a poco primero hay cada vez más mujeres médicos, es decir, que la medicina se ha feminizado, es decir, las especialistas empiezan a ser más abundantes en muchas especialidades que... Pero yo ahí hay entre comillas, voy a hacer una cosa, a lo mejor hay muchas compañeras que sí que se preocupan, pero yo he vivido situaciones muy duras con médicas ginecólogas, que son las que peor te tratan. Y ese tema
hay que, o sea, tú no puedes ir a unas urgencias a que te trate a que te vea una ginecóloga y te diga, esto no es para tanto, no, perdona. Y que sea más joven que tú incluso, ¿eh? Y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado y a muchas de nosotras. Pero de nuevo, todo esto está cambiando, es decir, cada vez hay más educación porque piensa que hace 20 años la endometriosis era solamente el dolor de la regla, no, Sí, no había claro. nada más. La dismenorrea y punto. Y había sitios, y si te dolían las relaciones tampoco eran un asunto del dominio de la mujer, era como, bueno, ¿y a ti qué más te da? Si total, son las relaciones. Entonces, toda esa conducta paternalista está cambiando muy rápidamente, cada vez es más consciente. Lo que ocurre es que la paciente de endometriosis es una paciente muy, muy, muy compleja que probablemente en el entorno de una urgencia en el que se está intentando detectar problemas vitales de los que no, pues la endometriosis es una enfermedad crónica. Entonces, uno no puede irse a curar de una endometriosis a una urgencia, ni puede esperar que todos los especialistas de una urgencia, evidentemente, cuando una mujer acude a urgencia, es porque tiene un dolor indecible. Claro, Probablemente lo que deberíamos desde el principio es tener buenos diagnósticos, que esa mujer tuviese sus médicos especialistas dedicados y tuviese también un itinerario bien definido cuando necesita una asistencia en mitad de un domingo o a las 4 de la mañana por un dolor y no claro. puede consultar con su grupo de especialistas. Debería tener algún tipo de categoría, pues como tiene un paciente oncológico, que lo pueden atender en urgencia, aunque le estén dando la quimioterapia por las mañanas, o un paciente con una artritis reumatoide con un episodio. Entonces, deberían de conocer. Yo creo que sí, que es muy doloroso y frustrante los sentimientos que padecéis cuando de pronto veis que el especialista no comprende toda la profundidad del problema, sobre todo cuando es una enfermedad tan multisistémica, es decir, que afecta digestivo, afecta el sistema nervioso, afecta el sistema óseo, igual el tórax también, que de pronto también va a tener una sensibilización central, que va a generar depresión, que crea cansancio. Claro, resulta frustrante, pero también yo creo que hay que tener una actitud muy optimista. Esta iniciativa tuya tan decidida de educar, hoy en día que existen las redes sociales, las asociaciones de mujeres y de hombres que comprenden la endometriosis, yo creo que es cuestión de un poco de tiempo. Sí, sí. Muchas de las enfermedades actuales han pasado también por esto, o sea, ha hecho falta hacerla visible y hacerla visible además con voluntad, ¿no? Con fuerza, como una especie de guerra. En el fondo, las mujeres con endometriosis son luchadoras y entonces ha hecho falta ese revulsivo para que poco a poco todo el mundo vaya comprendiendo la enfermedad. Pero yo creo que es cuestión de tiempo que esta enfermedad de alguna manera se normalice y las mujeres con endometriosis no tengan que mendigar un informe médico para que les den una baja o tengan que exagerar o tengan que buscar porque se normalizará y se comprenderá. El problema Claro. fundamental es que no tenemos un buen método diagnóstico. Es decir, las mujeres con endometriosis normalmente sufren porque lo que quieren es tener un diagnóstico y una categoría. Quiero que me digas con claridad si tengo o no tengo endometriosis y dentro de mi endometriosis qué tipo, qué grado tengo yo. Porque yo lo que quiero es ser reconocida como una mujer con una enfermedad crónica. Y es que desafortunadamente ni las clasificaciones están consensuadas, ni tampoco existe un método diagnóstico. Es una interpretación, salvo que uno sea capaz de poner la endometriosis en una foto que se pueda ver bien en una imagen en un microscopio. Pero la mayoría de las mujeres con endometriosis no van a poder tener ese tipo de diagnóstico. No, no, no. Entonces, los médicos somos bastante malos para enfrentarnos con enfermedades que no tienen un diagnóstico preciso, como la fibromialgia, por ejemplo, o las intolerancias, o los problemas de salud mental. Nos cuesta, tenemos que hacer clasificaciones, hay veces que está muy claro cuando lo tocamos, pero otras veces no está nada claro. Yo he visto muchas mujeres con todos los síntomas de endometriosis que no hemos podido encontrar ni el más mínimo rastro de endometriosis y que se ha tratado y ha ido bien con tratamientos para la endometriosis y no la hemos visto y estamos convencidos que la tiene. Claro. Bueno, pues esta señora, si tiene que pedir una baja laboral o tiene que justificar en un tribunal médico una enfermedad, pues el tribunal médico le dice que no tiene nada. Ese es el tema.
y es muy injusto y muy frustrante y lo entendemos. Pero solo con este tipo de iniciativas como la tuya, esto poco a poco es como un efecto lluvia. Todos los días, exacto, todos los días van a caer gotas. Esto es cuestión de que sigan y sigan cayendo y sigamos hablando de la endometriosis y vayamos cada vez conociendo mejor esta enfermedad. Claro, esto es lo que yo le decía a la alcaldesa y le digo a mucha gente, digo, esto no es solamente este mes, que es el mes de la endometriosis, porque yo, cuando yo me puse endomenopáusica perdida, porque estaba ya fatal de la cabeza, porque es cierto que a mí me ha afectado, a muchas nos afecta mentalmente, porque es cierto que ya tienes tanto cansancio y estás tan mal, que muchas veces lo que yo hablé en el congreso, cuando fui a Sevilla, Sí. yo he pensado en quitarme de en medio, porque estoy muy cansada y tengo un hijo y un marido que me ayudan y me apoyan en todo. Como pareja te cuesta, porque te cuesta entender que tu pareja, yo que he sido, he ido a boxeo, he corrido, he hecho medias maratones, he hecho de todo, he trabajado y ahora no puedo hacer nada. Entonces, claro, tú te ves que estás limitada totalmente. Y yo lo que le decía a la alcaldesa, digo, esto no puede quedar aquí ahora, porque sea el día de la endometriosis, tiene que ser un día, 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 día. Y yo, a pesar de que yo tengo mis momentos que por la mañana, cuando voy al baño, no soy persona, ya no puedes contar con Eva, pero luego yo ya me recompongo un poquito y bueno, pues si hay que hacer algo, se hace. Yo si tengo que, hoy ahora mismo, yo estoy ya cansada, cansadísima, cansadísima, pero yo quiero seguir hablando ya te tuteo, porque ya Bueno, espero. te voy a tutear. Que yo ya lo que quiero es eso, que se siga hablando de la endometriosis, de otras muchas enfermedades que hay ginecológicas, pero que nosotras se nos reconozca, ¿vale? Y que no solamente se quede en este mes, que el mes que viene, si hay que hacer otra videoconferencia, yo la vuelvo a colgar y me vuelvo a poner aquí a hablar contigo y que la gente lo sepa y que se escuche, porque yo hay mucha gente de mi familia que todavía no sabe bien qué es lo que tengo. Perdona, que yo he perdido casi 20 kilos en 2 años. Son muchos kilos, ¿eh? Que no es decir, no, es que ha perdido 2 o 3 kilillos. No, es que yo era una persona hace 2 años y ahora soy otra totalmente distinta. Y todo eso, como yo, muchas de nosotras. Y que están mucho peor. Y yo estoy de las que mejor está. Y estoy más para allá que para acá, pero bueno. O una cosa que me preguntan, que es cómo se diagnostica efectivamente la endo y la adenomiosis. Claro, es que la endometriosis y la adenomiosis durante mucho tiempo pensábamos que eran el mismo concepto. Es decir, la endometriosis, digamos, la teoría más aceptada, ¿no? Que durante la menstruación parte de las células, como en una menstruación hacia atrás, salía por las trompas e iba sembrando por el interior del abdomen estas células, y estas células circulaban en el sentido de las agujas del reloj y en los sitios donde existía pues algún órgano, pues se frenaban, ¿no? Por eso aparecían en la cúpula diafragmática por el efecto del hígado o del estómago, y por eso eran más frecuentes en el lado izquierdo, ¿no? Por la forma que tiene el final del intestino grueso, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, se pensaba que la adenomiosis no era más que esas células que se habían colado por la base que queda después de la regla y se habían colado en el interior del endometrio, y entonces pues allí, digamos, del endometrio, perdón, el endometrio se había colado dentro donde está la musculatura y allí había creado cicatrices. Pero eso hoy en día no está claro. Es posible que la adenomiosis y la endometriosis sean conceptos diferentes. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor prueba para saber en qué grado de endometriosis tenemos? Sí, pero esto, muchas mujeres con endometriosis están preocupadas de saber el grado. Esto de los grados 1, 2, 3 y 4 es una clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad que hace principalmente un diagnóstico topográfico, es decir, describe en qué superficies ve endometriosis y a partir de ahí se le da un grado. Pero no siempre una mujer con una endometriosis tipo 1, que no tiene una endometriosis aparentemente en la laparoscopia muy compleja,
pues esta mujer puede tener un dolor horripilante, pues porque la endometriosis le ha afectado, por ejemplo, un nervio. Y hay veces que una endometriosis tipo 4 no duele nada, porque tiene muchos implantes, pero ninguno ha penetrado en el peritoneo y ha generado dolor. Entonces, la clasificación de la endometriosis no es del todo práctica, salvo cuando queremos hablar de fertilidad. Existen otros tipos de clasificaciones que no son tan, digamos, tan conocidas como la del tipo 1, 2, 3 o 4. Yo creo que las endometriosis hay que clasificarlas más por el tipo de dolor que tienen y después también por el tipo de órgano que está afectado. Es decir, endometriosis muy raras como las que pueden estar afectando a la pleura o pueden estar afectando al diafragma o pueden estar afectando al urétero o a la vejiga, deberían de clasificarse de una manera, las del ovario de otra. Si eres infértil es una cosa y si ya no tienes necesidad de niños es otra, la importancia que tiene. Es decir, que yo no le doy o no lo veo tan importante el conocer la clasificación de la endometriosis, pero contestando muy rápidamente a la pregunta, la forma de verlo es hacer una laparoscopia y una laparotomía, lo lógico es una laparoscopia, describir lo que se ve y eso hay unas clasificaciones como una especie de diagrama que está representada la pelvis de una mujer donde se va situando, donde se ve la endometriosis y al final se dice, tiene usted un grado 4 de endometriosis, pero que eso va a tener una repercusión relativa sobre los problemas, ¿no? Yo tengo una compañera que ahora me ha dado un sofoco de los míos. Yo tengo una compañera que tiene una endometriosis brutal y ella no tiene dolor. Sin embargo, yo no sé qué tipo de grado tengo, da igual, pero yo tengo una esterectomía y yo tengo mucho dolor a ir al baño. Claro, y un nódulo retrocervical, que es una especie de iceberg de la endometriosis, que solo se ve un puntito negro detrás del útero, en el fondo del saco de Douglas, y debajo puede haber 3 o 4 centímetros de endometriosis afectando al recto y haciendo que esta señora tenga una dificultad extrema para defecar, ¿no? Exactamente, que eso... Y esa endometriosis, pues a lo mejor se podría clasificar perfectamente de tipo 1 cuando se ve, ¿no? Claro, y sin embargo esa persona está que se muere de dolor. Que eso... Entonces, yo creo que hay que centrarse más en la clínica y sus soluciones Exacto. que en una clasificación perfecta de la endometriosis que después no va a ayudar realmente a elegir el diagnóstico, ¿no? Perdón, el tratamiento. Yo creo que eso es más bien, pues, no sé, a lo mejor quizás para el tema de otros ámbitos sociales, ¿no? El grado 1, 2, 3, 4, pues por si tienes que pedir una discapacidad o una minusvalía, quizás eso sí te sirva, ¿no? Bueno, y si eso tiene importancia o no, porque yo me centraría más. ¿Usted que tiene una tipo 1? Sí, tengo una tipo 1, pero es que, mire usted, yo he tenido una obstrucción intestinal, ¿sabe usted? Y después yo tenía un nódulo en el riñón y he perdido el riñón. Ah, vale, tiene usted una tipo 1. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Claro, es que un tipo 1 es muy fuerte, ¿no? Yo creo que haría más hincapié en, bueno, ¿y en qué aspectos altera su vida esto? No, mire usted, yo no puedo tener relaciones. Mi dolor en las relaciones entre 0 y 10 es de 10. Cuando Exacto, voy al baño tengo estos síntomas. Cuando esto es más importante que exacto. tener una clasificación. Que la Correcto. clasificación nos sirva para de alguna manera decirle a una señora, ojo, que es que la fertilidad va a estar muy comprometida. Bueno, pero si ya la endometriosis dice, ojo, que si es joven hay que estar pendiente de este número de óvulos. Exactamente. Yo no creo que eso sea la guerra más importante. No, yo tampoco. Una vez que tengamos una forma de diagnosticar más precisa, porque por ejemplo, el síndrome de sensibilización central, ¿cómo se clasifica? Dice, mire usted, yo no puedo moverme, estoy siempre deprimida, estoy triste, estoy agresiva, todo me ataca y tengo, bueno, pero es que tiene usted una tipo 1, entonces confórmese, porque como es tipo 1, está usted en un grado leve. Y dices tú, ¿esto qué quiere decir? Si yo no Claro, puedo tener relaciones con mi pareja, claro. ¿cómo que grado leve? No tengo ganas de vivir o Claro. me cuesta la misma vida levantarme o es que eso yo creo que eso es lo que decimos muchas veces que es multisistémica y por eso hay que tener pues como el cáncer no tiene un servicio multidisciplinar
y ahí actúan muchos especialistas pues, para... Claro, hay endometriosis en el pudendo que evita, por ejemplo, da dolor en el orgasmo. Entonces, ¿cómo tratamos esto? ¿Como una tipo 4 porque afecta un área de la vida, una esfera de la vida muy relevante? ¿Qué clasificación tiene esto? Y a lo mejor es un nódulo en el interior del suelo pélvico, retroperitoneal, muy difícil de ver. Claro. ¿Sí? No, yo no le daría, de nuevo, me centraría en los síntomas y en la calidad de vida y en la repercusión de la endometriosis en cada mujer que no en el grado. Exactamente, yo también, porque lo del tema de las relaciones sexuales, ya sea con pareja hombre o pareja mujer, da igual, el tema de las relaciones sexuales, eso es una cosa que, por lo menos en mi caso, ha sido ya el acabose. Yo antes podía tener relaciones y ahora ya no puedo tener casi ni orgasmos porque es que me duele después de tener el orgasmo. Claro, Entonces, claro, es muy difícil, por eso a nivel de pareja, a nivel de familia, por eso esto no solo afecta a nosotras, nos afecta a nivel social, a nivel de familia, nos afecta a todo el mundo, porque mi pareja lo está sufriendo a mi lado, porque claro, bueno, ahí también existe otro tipo de víctima, ¿no? Porque las parejas son también víctimas de esta situación, ¿no? Primero porque no lo comprenden, después porque no saben cómo ayudar, a esa, después que tampoco saben ni la entidad, ¿no? Porque todo el mundo piensa que esto es una cosa que se va a resolver en la semana siguiente. Entonces también hay que educar a las parejas a que comprendan cuál es esta situación, que es como el que tiene que comprender a una pareja cuando tiene una artritis reumatoide o una depresión. Es decir, no es un asunto, no es una manía de la mujer. Es que el dolor, hay veces que claro, lo que pasa es que teniendo relaciones con dolor durante meses y años, pues llega un momento en el que no le apetece tener relaciones a nadie, ¿no? claro, lo que pasa es que muchas veces aguantas tanto, o sea, yo por mi caso, ¿no? Yo antes de operarme y estar tan malita, yo, claro, yo tenía dolor en el lado derecho, pero como que el médico me decía, mi ginecólogo en Badajoz me decía, Eso no tienes nada". Yo decía, bueno, pues, ¿qué se me habrá metido a mí en la cabeza? A lo mejor es que, y no tienes nada, y no tienes nada, y no tienes nada, y al final me mandó una medicación para la inflamación pélvica que fue lo que me detonó. Yo creo que fue a partir de ahí, que podía haber sido por cualquier otra causa, igual que a otras mujeres le da por... Pero a mí fue en ese momento cuando empezó a, ¡pum!, la explosión de la endometriosis en mi caso, ¿vale? Porque yo siempre he tenido dolor, pero hasta hace 5 años no fue cuando explosionó. Entonces, claro, si tú tienes relaciones sexuales con dolor, pero sigues teniendo relaciones, tu pareja dice, bueno, si tú tenías antes, ahora ¿por qué no? Que, no, que la culpa no la tiene tu pareja, es las circunstancias que te llevan a decir, pero si yo antes podía y ahora ¿por qué no? Porque tú tampoco lo entiendes, porque por eso necesitamos ayuda psicológica, porque no es algo que tú has estado bien hasta hace un tiempo y de repente ya no estás bien. Bueno, y también sexual, ¿no? Yo creo que un aspecto muy importante es la sexualidad de una mujer con endometriosis. O sea, bueno, ¿y cómo voy a manejar yo esta sexualidad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo hacerlo? ¿Utilizo esto? ¿Utilizo lo otro? ¿Necesito este entrenamiento? ¿Es más un problema de suelo pélvico? En fin, esto también necesitas un experto que te lo cuente, ¿no? Exactamente, y no tenemos a nadie, no tenemos expertos. Yo el único que me ha ayudado ha sido tú y luego mi médico de cabecera, que es José Luis, que el pobre mío me dice, tú cuando hagas una reunión con el doctor Navarro, si viene aquí, a mí me lo dices que yo voy, que yo quiero aprender. Y el hombre tiene tropecientos mil años, José Luis, mi médico de cabecera, pero es una persona que es súper... Él siempre quiere aprender y cuando yo le cuento las cosas dice, madre mía, no me puedo creer que esté pasando esto. Por eso yo le digo, por favor, cuando te venga alguna mujer que te diga, me duele mucho, derívala al ginecólogo o dile, ves al ginecólogo. Porque yo aquí en Cádiz, sí es cierto que yo no conozco a nadie a quien recurrir. Bueno, pero hay muchos médicos que entienden la endometriosis, pero que no, ¿cómo te diría yo? Que no están en los foros de conferencias, pero que sí la entienden. Yo creo que una labor también que podéis hacer, que sería muy útil, es conectarnos
a los médicos que tienen interés en la endometriosis para que entre nosotros mismos podamos colaborar. Entonces, Porque yo en Cádiz hay médicos, y te enviaré sino una lista de médicos sí, que yo sé que han tratado señoras con endometriosis y estas señoras pues están bien tratadas, comprenden el problema, les están dando un tratamiento, después algunos operarán la endometriosis muy bien y otros manejarán los fármacos muy bien y otros entenderán de fertilidad muy bien. Es decir, que no todo el mundo puede. Es que la endometriosis prácticamente es una enfermedad para ya crear una subespecialidad de ella, ¿no? exactamente. Bueno, pues sí, tú mándamelo porque yo quiero ponerme en contacto con todos ellos porque a mí, ya que me ha brindado la oportunidad el ayuntamiento, o sea, lo que ahora mismo es la alcaldesa que tenemos ahora en San Fernando, para hacer cualquier tipo de charla, cualquier tipo de conferencia que os invita, que os contrata, o sea, ya me dijo, dice, contrato a quien quieras tú. Digo, yo se lo digo a todo el mundo, digo, porque yo lo que quiero es que eso, pues que tengamos el complejo y la ayuda que necesitamos. Yo ya tengo poca solución, porque lo mío ya no tiene poca solución, pero yo lo que quiero es por los que vienen, las que vienen detrás, que puedan agarrarse a alguien y que sientan bueno, que son entendidas y que hay muchas niñas con 30 años que a mí por Facebook ahora me escriben muchas niñas que están muy mal, que Hmm. están muy, muy mal. Y yo digo, madre mía de mi vida, yo con 30 años me comía el mundo, que sí que es cierto que soy muy joven, que tengo 46 solamente, pero que yo ahora no me como el mundo, es cierto, pero bueno, es igual, me lo como aquí en medio pijama, con medio vestida y ya está, no pasa nada. La verdad es que llevo el pijama puesto desde abajo, porque es lo que me veis. A ver, hay una chica que me pregunta que qué significan los ovarios en retroversión aun teniendo el útero normal. Sí, bueno, el ovario en retroversión es que una de las cosas que hace la endometriosis ovárica es que detrás del útero de la mujer hay una zona como una especie de saco, Sí, que es donde van a parar los ovarios y las trompas en las ovulaciones para favorecer la fecundación. sí. Como las endometriosis o los quistes de endometriosis pesan, los ovarios lo que van haciendo es ocupar casi siempre ese espacio que está detrás del útero. Eso es Mm. lo que se llama retrouterino. Y entonces crean un tipo de ovario que se llaman ovarios que se besan, porque los dos ovarios que deberían de estar separados se colocan detrás del útero y se quedan fusionados entre ellos. Entonces se llaman ovarios que se besan y están detrás del útero, por encima del recto y del sigma y con el intestino pegado. Eso es una de las alteraciones anatómicas más frecuentes, ¿no? Ese tipo de ovario, por la posición, hay veces que lo que hace es que tira del intestino y molesta cuando se va al baño, y también en las relaciones, porque muchas mujeres en la relación les duele porque notan como un tope Eh, durante la relación, ¿no? sí, claro. Eso es lo que me comentaba ella. Claro. Vale, pues ya está. Yo no lo sabía. Bueno, pues hay una de las preguntas que te mandé por WhatsApp que me dice, me gustaría preguntarle al doctor Navarro qué tratamiento recomienda para la endometriosis en periodo de descanso de reproducción asistida de un in vitro. Me han, Sí, re- bueno, dime, me han perdón. recetado Dianogest. Bueno, el Dialogés el problema con la medicación es que existen tantas opciones porque no hay ninguna buena. Entonces, en la endometriosis siempre el problema es que tanto el decapeptil o este tipo de fármacos que te he comentado que crean una menopausia, lo que hacen es que el estrógeno que aquí está produciendo endometriosis y en el cero crea todo tipo de problemas. En cada mujer hay que encontrar qué punto hace que el dolor no sea muy intenso o nulo, pero que no le cree sequedad vaginal, ni le genere disminución del deseo, ni tampoco le cree mucha sequedad de piel, por ejemplo, o de ojos. Mm, Entonces, el Dienoges es una magnífica progesterona, pero existen otras muchas. La pregunta importante es si te va bien con el Dienoges, perfecto, sigue con él,
pero si no te va bien, probablemente hay que encontrar otro tipo de fármaco. Recordad que el Dianogel y las progesteronas no actúan realmente sobre la célula de la endometriosis, pero la célula de la endometriosis no va a tener receptores de progesterona. Este tipo de fármaco tiene que llegar a bloquear a nivel central, un poco como hace el Decapeptyl, tiene que llegar a bloquear para que no haya producción de estrógeno, ¿vale? Vale. Perfecto. Pero hay mujeres que tienen un buen comportamiento a la enfermedad, una buena respuesta a la enfermedad, con niveles de estradiol, por ejemplo, de 20, pero otras mujeres tienen que bajar a 10 y otras mujeres pueden vivir bien con 40. Claro. Nosotros lo que hacemos en la unidad es que vamos dando el Dianogel, el problema que ocurre es que solo tiene una presentación en miligramos, ¿no? Sí. El Primolundor, por ejemplo, se puede ir de 5 a 15. Algunas mujeres hay que añadirle letrozol, por ejemplo. Es decir, ya hay que ir combinando la estrategia para darle a la mujer, digamos, el punto ideal de mantener, o sea, de quitar el dolor o muchas de las molestias de endometriosis, pero que mantenga una buena calidad de vida. Claro. Calidad de vida en el sentido de que físicamente se encuentre bien y sexualmente también. Claro, claro, que si tienes pareja, eso es una de las cosas que en tu relación de pareja el sexo es muy importante. Y bueno, pues hay parejas que de hecho se deshacen porque claro, no son el hombre no, el hombre o la mujer, ¿eh? Hablo tanto de pareja mujer como pareja hombre, no entiende tu enfermedad y es que muchas veces, es que aunque tú quieras, es que tu cuerpo no te lo permite. O sea, es que llega un momento en que la libido es cero. Bueno, y ya no hablo de una menopáusica, porque yo en mi caso me cuesta muchísimo, además de que tengo mucho dolor. Entonces, en cada señora hay que escoger qué tipo de combinación de fármacos y qué tiempo utiliza cada fármaco, porque hay veces que la endometriosis se trata de una manera y a los 6 meses ya no funciona y hay que cambiar. Después, la ruta de administración. Hay muchas mujeres que no conocen que la vagina es una vía de administración de fármacos muy útil. Es un poco como la vía sublingual. Mujeres, por ejemplo, que tienen intolerancia a ciertos fármacos, se pueden utilizar dosis más pequeñitas por vía vaginal de forma diaria. Es decir, hay que estudiar un poco en cada señora qué tipo de fármaco y qué ruta sería la ideal. Claro, eso es lo que... Eso, Claro, las unidades de endometriosis lo que también necesitan es tener a una persona que esté pendiente de las mujeres con endometriosis, ¿no? Bien por WhatsApp, bien por correo. Probablemente el correo es poco ágil. Todavía no hemos definido bien cuál sería la vía, porque la endometriosis obliga a hacer continuamente correcciones, ¿no? sí. Porque no es lo mismo una señora preparando una oposición que si tengo un trabajo muy físico, que si soy obesa, que si tengo un hábito sexual de una forma u otra, que si mi vida cambia, en fin, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque la vida de una mujer es muy dinámica. La endometriosis no es una foto fija, hay que adaptarla, o sea, hay que aprender a vivir con ella y la única manera es intentando tener un cordón umbilical continuo con la paciente con endometriosis y evitar el dolor en todo lo posible, porque el dolor es aterrador. O sea, una mujer con endometriosis lo que quiere es que le quiten el dolor, como sea. Eso es lo peor de todo, porque Entonces siempre tiene que conocer un poco que hay un plan B, es decir, bueno, si esto me lo das pero me duele mucho, ¿cuál es mi plan B? O sea, ¿a quién acudo? Yo no quiero acudir a urgencia, no me van a entender, me van a poner un opiáceo, me van a dar esto y lo otro, yo me voy a mi casa, no lo sé, me cuesta recuperarme después de un episodio de dolor, puedo tardar 2 o 3 semanas en recuperarme. ¿Cómo voy a gestionar todo esto? Entonces, la endometriosis en estas unidades de muchos especialistas, cada vez hay más especialistas. O sea, debería de haber enfermeras de endometriosis, debería de haber terapeutas psicológicos de endometriosis, debería de haber psiquiatras, debería haber neurólogos, es decir... todo, de todo. De eso se trata, de eso estamos luchando porque porque tú a nivel de medicina privada, pero claro, mucha gente no se puede permitir el lujo de ir a una medicina privada, entonces estamos luchando porque la medicina de la seguridad social, de la medicina pública, pues las unidades que hay ya de endometriosis
que son muy pocas, porque es cierto que son muy pocas, pues que tengan los recursos necesarios para que una mujer con este tipo de enfermedad, que por cierto, una de las niñas me lo dice, que recalque, dice, y me gustaría que se recalcara que en algunas cosas, en algunos casos la gravedad de la enfermedad es tanto que no se tiene, que de esto, por lo que hemos hablado antes, que de benigno no se tiene nada, que no se le da la importancia que se le tiene que dar, que no te vas a morir de endometriosis, no, perdona, sí me puedo morir de endometriosis, porque la endometriosis llega a un momento en que, y yo, ya lo hablamos en su día cuando tú me recomendaste que me tomara el Prozac, que bueno, en mi caso no me funcionó bien, en muchos casos sí le ha funcionado, en mi caso para los sofocos no. Yo estoy tomando el aceite de onagra, que bueno, entre comillas ahora parece que no me dan tan seguidos los sofocos, pero bueno, que el fantasma ese de ahí, de tener el fantasma del quitarte de en medio porque ya no puedes más con tu vida, eso está ahí. Y eso muchas de nosotras lo tenemos ahí. Y que se nos diga que es una enfermedad benigna cuando hay muchas de nosotras que lo que quieren es quitarse la vida porque no pueden más con el dolor. Yo tengo familiares muy cercanos, de hecho mi padre murió de un cáncer de pulmón y no puedo hablar nunca de como que el cáncer no es algo malo, ¿no? Sí que lo es, pero también tengo un familiar cercano que se ha curado del cáncer. Yo no me voy a curar en la vida. Entonces, No, de la endometriosis no se cura uno. exactamente. Pero esta persona, que es un familiar muy cercano mío y al que quiero mucho, sí se ha curado. Ha tenido un cáncer de hígado y un cáncer de colon y se ha curado y come mejor que yo. Ya, pero yo no creo que haya que poner el acento en el que Bueno, como es benigno es trivial, porque el problema no es que, porque eso yo creo que lo que hace es hacer trivial la endometriosis, el pensar, bueno, es que es benigno, vamos a ver, es una enfermedad muy grave, desgarradora, horripilante, mutilante, que afecta muchas órbitas de la vida, que hace que una mujer pierda su carrera profesional, que pierda muchas horas de trabajo, que debería de ser reconocida como una enfermedad, que debería de los inspectores que van a entender esta enfermedad o tienen que dar algún tipo de ayuda, deberían de comprenderla bien. Hay que hacer un énfasis en educar ese aspecto social de la endometriosis. Yo creo que también hay que hacer el mismo esfuerzo que se ha hecho con otros colectivos, que las empresas que contraten mujeres con endometriosis deberían de tener algún tipo de beneficio para darles a estas mujeres un soporte de que la endometriosis no sea una condena y dejar ya un poco de pensar, bueno, en el fondo es benigna, como si eso fuese una compensación. sí, claro. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ya darle un reconocimiento absoluto de que es una endometriosis. Ya en el Parlamento Europeo las mujeres con endometriosis llegaron al Parlamento Europeo para que fuesen reconocidas como una enfermedad también en el ámbito laboral, y esto es la lucha que hay que tener. Eso es. Entonces, esto en gran parte es un asunto vuestro. Después, Eso. conectarnos. ¿Es necesario que haya tantísimas unidades de endometriosis y tantos médicos hoy en endometriosis? Pues es como en el cáncer, probablemente no. Pero esto debería de tener diferentes pisos, ¿no? En el primero, tener un buen diagnóstico del tipo de endometriosis, de las características que van a tener, explicarle a una mujer con lo que se va a encontrar, con lo que va a tener que solucionar, y después, pues probablemente sus ginecólogos generales, sus médicos de familia deberían de resolverle el día a día. Porque Eso. si no es un poco como tengo que encontrar una carrera, pues encontrar un experto. Esta iniciativa que nosotros tuvimos de las videoconferencias, de hablar con un experto un poco para que diga, mira, ordena la situación, porque después es un asunto que podrás controlar en tu ámbito cercano. Pero claro, dicen, bueno, pero es que tienen que reconocer la enfermedad. Yo creo que esto es un camino que vosotras habéis empezado luchando y habéis tenido todas las cicatrices de las pioneras, ¿no? De empezar a trabajar cuando nadie comprendía esto, pero ya la que va detrás tuya ya sabe que tiene que preguntar. Y la que Eso. vaya detrás de esa, ya cuando llegue a un sitio probablemente todo el mundo entenderá el tipo de problema porque tendrá ese concepto de esa enfermedad. Y nosotros también aprenderemos cómo intentar mejorar la asistencia sanitaria. Yo no haría distinciones público, privado y tal, pues si resulta, mira, esto que estamos haciendo hoy,
o si tuviese que ir a hablar a algún sitio, o si tuviésemos que ver a una paciente, yo no voy a dejar de atender a una paciente si no tiene dinero o no me puede pagar o tiene dolor en un momento determinado. En absoluto que no. Es posible que debamos entender que debe haber una relación entre las asociaciones y los médicos que no esté solo dedicada a hablar, sino un poco a un sistema de atención. Es probable que haya que luchar en las aseguradoras médicas, porque las aseguradoras médicas decidan firmemente ayudar a las mujeres con endometriosis y no le puedan decir, oiga, es que no le puedo atender porque su enfermedad usted ya la tenía cuando vino. Sí, claro, si es que la tengo desde los 11 años. Ni siquiera había nacido tu aseguradora. O sea, ¿esto qué es esto? Esto que me estás diciendo es ridículo. Voy a ir a una televisión para protestar. ¿Cómo que una aseguradora privada no va a entender de mi endometriosis? Y tiene que generar el ecosistema para defenderme. Evidentemente que sí. Pero es que usted la tenía antes, claro, claro. Y 2 piernas, nací ya con ellas. Claro, exactamente. Por eso estamos luchando, por eso seguimos insistiendo y esto no tiene que quedarse aquí hoy, porque yo te agradezco de corazón y te lo he dicho un montón de veces y te lo seguiré diciendo que te agradezco de corazón que me estés ayudando a mí y a todas nosotras, porque... Bueno, yo os agradezco vuestra confianza, pero que yo creo que, yo te digo, este tipo de iniciativa es bastante potente, porque también le dice a las mujeres, oye, que primero, que tienes derechos, Sí, que esto es una cosa por la que tienes que luchar, y que correcto. tienes que luchar hasta que te encuentres cómoda y que no puedas mirar a ningún lado, a ninguna mujer que tenga endometriosis y que te digas que no sé qué hacer. Aquí en el primer mundo, en el segundo, en el tercero, en el que sea. Y esto hay que luchar a nivel social, a nivel económico, a nivel médico, a nivel en todas las estructuras, porque es una enfermedad muy Social. compleja. Exacto, pero con muchas proyecciones sociales, exacto. Exacto. Porque Porque tengo endometriosis y soy menopáusica, pero fui endometriósica de 40 y fui endometriosis de 30 y tuve infertilidad y de pequeña perdí colegio y después mis relaciones siempre han sido una tortura a lo largo de mi vida. Yo he sido todas esas mujeres. Entonces, en cada etapa de mi vida quiero tener una respuesta, porque yo ya soy una endometriósica menopáusica, para nada tienes que preocupar de las secuelas de los fármacos, de la osteoporosis, de mi riesgo cardiovascular, de la endometriosis es un marcador también de disminución del tiempo de vida o de calidad de vida. Todo eso se tiene que estudiar. Yo claro, tengo que tener una respuesta sanitaria a esto, no solo la atención del dolor. claro, porque yo, por ejemplo, las menopáusicas quirúrgicas estamos totalmente abandonadas, ¿eh? Claro, porque es como que, bueno, ya te hemos hecho todo lo que podemos hacer por ti. No, no me habéis hecho nada, porque yo Y sí, tú dices, no, no, perdona, es que yo ahora tengo, yo tengo todavía 40 años por delante o 50, que yo tengo que saber, bueno, y de mi corazón me preocupo antes o después, porque las mujeres que no van a tener estrógenos van a tener más infartos, ¿no? Y yo cómo me voy a preocupar de mi suelo pélvico, y yo cómo me voy a preocupar de mi hueso, y yo cómo me voy a preocupar de qué rehabilitación tengo que hacer. Es claro. decir, un poco las mujeres con histerectomías y que le quitan el ovario, es como que de pronto ya tienen el certificado de se acabó la endometriosis y las tiran sin red, sin red. Totalmente. No estoy así como, Nadie sabe dónde recogerlas. yo no sé dónde, yo no sé, ¿a dónde me voy? Es como Claro, cuando dice, no, mire usted, es que yo vengo a verle ya, pero ¿usted quién es? No, bueno, yo tenía endometriosis y me quitaron el otro ovario. Y dice, ya muerto, ya pues, no tiene nada. pues entonces usted ya no es mi problema. Claro, eso no es así. Por eso yo soy tan pesada, porque yo lo digo que yo soy menopáusica y yo tengo endometriosis intestinal. Me dice, ¿cómo puede ser? Pues si ya te han quitado el útero, digo, ¿y qué tendrá que ver? Digo, pues Claro, soy enferma de endometriosis. Es decir, mire usted, yo soy enferma de endometriosis y voy a ser enferma de endometriosis toda la vida. toda la vida. Puede ser que cuando sea más mayor mis niveles de estrógeno hayan bajado y esté un poquito mejor, pero yo ahora mismo estoy a tope, tan a tope que cuando voy al baño es como... Bueno, tú tienes, estás en la década de los 40. Mm, Cuanto más rápido tengas la menopausia, más riesgo de infarto tienes en el futuro. ¿Quién me va a cuidar ahora? ¿El cardiólogo que sabe de endometriosis? Es que no es fácil. no, no es fácil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos del Bueno, derecho o del revés?
¿Qué hacemos? Bueno, yo creo bueno, pues un paso muy importante es esto que estás haciendo hoy. Es un paso muy importante. Porque probablemente muchas señoras que escuchen esto pues dirán, pues tienen razón, pues yo tengo que empezar a pedir a mi médico de cabecera de que yo entro en en vez de preocuparme del tipo 1, 2, 3 o 4, lo que me tengo que preocupar es, oye, yo la menopausia, si tengo una endometriosis, ¿de qué me tengo que preocupar? Exactamente. Y si tengo un problema de fertilidad, ¿de qué me tengo que preocupar? Y si a mí me operan de esto, ¿de qué me tengo que preocupar? ¿Quién va a llevar y va a gestionar este problema? Correcto, correcto. Pues eso es la siguiente videoconferencia que vamos a hacer. A sus órdenes. Ahí está. Que me lo ha enseñado aquí el jefe de la casa. Ahí está. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti de verdad por esta oportunidad y no tengo más que palabras de admiración para ti por todo lo que, a pesar de que lo que te apetece es tirarte en una cama, estés haciendo este tipo de cosas por ayudar a la gente. Tú sabes que yo voy a seguir ahí dándote la lata por el WhatsApp, a ti, a quien sea, porque, bueno, pues creo que estamos haciendo una labor y tú estás haciendo una labor muy grande. Yo te recomiendo a todo el mundo. Te agradezco de corazón, como te digo, que me hayas atendido. Pondremos esto en la red para que lo vea todo el mundo y entienda todas las preguntas que hemos hecho hoy, ¿vale? Me despido Gracias. con un besito y muchas gracias.